Capítulo 26. Diente por diente. Esta vez era Kanan quien estaba a la defensiva. El capellán Aldred desataba toda su furia en un abrir y cerrar de ojos, descargando todo su poder psíquico sobre su espada, la cual causaba considerables daños sobre la hoja del hacha de Kanan. El orco de pelo blanco sabía que no podía continuar así. Su arma no resistiría mucho tiempo antes de hacerse pedazos, y su cuerpo ya comenzaba a experimentar el desgaste. Incluso el marín espacial, con sus órganos adicionales para aumentar su resistencia, comenzaba a sentir la fatiga sobre su propio cuerpo. El ensordecedor sonido del metal chocando una y otra vez desgarraba la paciencia, así como los gritos de la guerra a su alrededor que parecían nunca tener fin. Kanan y Aldred solo tenían ojos para su enemigo, pues sabían que, de apartar la mirada tan solo una milésima de segundo, podría ser el final inmediato para cualquiera de los dos. Y entre todo ese despliegue de fuerza y sed de sangre, llegó el punto de quiebre. Una apertura. El capellán la vio de inmediato. Algo efímero. Cuando Kanan sintió como la hoja de su hacha se fisuraba desde el filo hacia el eje, no pudo evitar querer analizar el daño. Tiempo suficiente para que Aldred pudiese hacer su movimiento. Rápido como un destello, la hoja de la espada del capellán encontró una fisura en la antes impenetrable defensa del caudillo orco. Su afilada punta encontró la carne verde, incrustándose en su piel, desgarrando sus tejidos y magullando cada hueso que encontraba en su camino. Debido a la velocidad de dicho ataque, el capellán no pudo acertar una estocada tan potente como él quisiera, pero al menos había logrado herir de gravedad al orco justo por debajo del hombro izquierdo. Kanan experimentó toda la furia psíquica del templario negro desatarse en su interior, usando la propia hoja de metal de su espada como catalizador para arremeter con poderosas descargas eléctricas dentro del cuerpo de su adversario. Fue tan solo un segundo, pero el orco pudo experimentar de primera mano la furia de un relámpago adentrarse en su cuerpo. Desde la distancia, Murray vio con terror lo sucedido. Sus ojos le mostraban la escalofriante escena de su caudillo siendo alcanzado por el arma de su enemigo, mientras su grito de cólera y dolor sacudía esa porción del campo de batalla. La mano del caudillo sintió su cuerpo estremecerse. Sintió por primera vez la agonía y el miedo de perder a su señor, y era algo que lo enfurecía hasta la médula. Sin pensárselo dos veces, ordenó a todos los presentes cargar de frente, siendo él mismo quien lideraría el ataque, olvidando completamente que todo el frente central dependía de sus decisiones. Pero ante sus ojos coléricos, se mostró algo majestuoso. A pesar de sentir la furia del trueno sobre su cuerpo, a pesar de sentir el dolor de cómo cada una de sus células se estremecían erráticamente ante la furia de los poderes psíquicos de su oponente, Kanan no retrocedió. Aldred sintió el terror cuando intentó retirar su espada, y vio cómo ésta no se movía. Cuando desvió la mirada hacia su arma, vio cómo la mano del caudillo se aferraba al filo de su hoja con fuerza, aun cuando ésta hacía pequeños cortes sobre sus magullados dedos. El capellán intentó una vez más retractar su arma del hombro de su oponente, pero ésta solo se movió unos centímetros, apenas provocando pequeños cortes sobre la mano del caudillo. Entonces, vio con pesar una sombra alzarse con el rabillo de su ojo. Para cuando Aldred volvió a alzar la mirada, lo único que pudo ver fue la silueta de la mano de su oponente alzada con su gran hacha magullada por encima de su cabeza, y antes de siquiera poder reaccionar, su mortal filo descendió a una velocidad imposible de ver para ojos mortales. Aún con su filo desgastado y su hoja a punto de hacerse añicos, Kanan descargó toda su furia en un último y mortal golpe. El filo de su arma encontró la perfecta apertura entre la hombrera y el cuello del Astarte, agrietando el metal hasta dividirlo en dos, cortando a través de la carne y huesos del marín espacial hasta detenerse por su propia carencia de fuerza. Todos, absolutamente todos vieron en shock cómo el hacha de Kanan cortó al capellán Aldred desde el hombro hasta la zona lumbar de su cuerpo. De no haber tenido puesto su casco, Kanan habría sido capaz de ver el rostro en shock de su oponente. Había perdido. Había sido superado y ya podía sentir cómo la disformidad comenzaba a reclamar su espíritu. Aldred sintió el dolor recorrer su moribundo cuerpo como nunca antes había sentido, mientras su mirada se teñía de rojo por la sangre que su boca escupía y empañaba su visor dentro de su casco. El cuerpo del marine cayó hacia sus espaldas, desfallecido y carente de fuerzas mientras con su último aliento podía apreciar el contaminado cielo de Atem 3 siendo manchado por los destellos de las andanadas y la descarga de muerte y metal. Y por encima de eso, las colosales naves de guerra que se enfrentaban en la lejanía del espacio exterior. Aldred no opuso resistencia a su caída. Sabía que no tenía sentido oponerse a lo inevitable, además que no tenía fuerzas para hacer tal hazaña.
Simplemente, se dejó llevar por la gravedad y esperaría que su cuerpo arremetiese contra el suelo hasta esperar su último aliento. Aún así, este nunca experimentó tal desagradable sensación. Una mano no esperada amortiguó su caída. Carente ya de la capacidad de asombrarse, Aldred sintió las manos del caudillo orco a sus espaldas, las cuales lo depositaban gentilmente sobre el suelo rocoso y putrefacto de Aten III. Y de no haber llevado su máscara de calavera puesta, Kanan podría haber observado la mirada del capellán puesta sobre él, preguntándole: ¿por qué? Pero este no necesitaba verla para saber que allí estaba. Espero que, por fin puedas encontrar la paz, viejo gruñón. Aldred sintió un sobresalto sacudir las últimas fibras de su cuerpo que aún podía sentir, mirando solamente una sombra borrosa entre la debilidad de sus ojos y su visor cubierto de su propia sangre, pero, de algún modo, sintió en su interior un ápice de felicidad. Podría negarlo con toda su fuerza de voluntad, pero en este punto de su agotada vida no tenía sentido entregarse a la negación. Paladín. Del Empera. Dor. Kanan. Scott. Y esas fueron sus últimas palabras. Y aliento. Volver a escuchar esas palabras dejó a Kanan en un profundo estado de dolor emocional. Recordaba su deber como protector de la humanidad como algo que se adhería a su carne como brasas calientes que marcaban su cuerpo, pero no dudaría. Sabía que, si realmente quería serle fiel a su voto, tenía que completar su cruzada. Por el pasado. Por el presente. Y por el futuro. Kanan. La voz de su subordinado lo hizo regresar a la realidad, donde se vio en medio de la violenta oleada de masacres a su alrededor. La muerte del capellán Aldred despertó una rabia sin igual sobre sus seguidores, quienes hacían lo posible por adentrarse en las filas de sus enemigos y reclamar la cabeza de aquel sucio seno que acabó con la vida de su admirable señor. Kanan volvió a sentir el putrefacto olor de la guerra, los quejidos y lamentos de los caídos, así como el rugir de la pólvora a su alrededor. La herida sobre su hombro volvió a doler una vez más, sobre todo cuando sacó la afilada espada de su ya muy maltratado cuerpo. Tal acto le causó un dolor atroz, pero era un mal necesario. Fue entonces cuando Murray llegó hacia donde él estaba rodeado por los nobles que luchaban fervientemente para defender a su señor. ¿Estás bien? Lo estoy. No te preocupes por mí. No se mueva. Voy a curarlo. El Matazanoz sacó diferentes equipos médicos, pero en tal ajetreo del combate no podría cocer esa gran herida. Debía retirarse para atender al caudillo lejos del peligro, pero no podía dejar tal agujero expuesto sobre la piel del orco de melena blanca. Y con un simple vistazo a su alrededor, tuvo una idea. En un rápido movimiento, Murray le arrancó la hombrera al cadáver de Aldred y la puso sobre el hombro del caudillo. Kanan estuvo a punto de reprimirlo por esto, pero dada la situación no era una buena idea hacerlo. Además, que el Matazanoz se veía tan concentrado en su labor que era mejor no molestarlo. Cuando terminó, la herida de Kanan estaba cubierta por el duro metal imperial, descansando sobre varios vendajes improvisados que el orco usó para tratar de evitar que siguiese perdiendo sangre. Una vez completada su labor, Murray ordenó retirarse, siendo cubierto por los numerosos nobles que luchaban con todas sus fuerzas para mantener las espadas de los templarios negros alejados de su señor. Habían jurado dar la vida a cambio de la suya, y este no sería el momento donde su convicción iba a fallar. Para cuando Murray fue capaz de llevar a Kanan hacia el grueso de sus tropas, alejados del frente de batalla, apenas quedaban unos 200 nobles orcos, pues la mayoría dio su vida para asegurar la de su señor. Pero los problemas solo estaban empezando. Ante los aterrados ojos de todos los presentes, y fuera de la vista de cualquier soldado imperial, un pequeño portal disforme se abrió justo donde Kanan se encontraba. Como si este mismo fuese el eje del vórtice donde todas las energías disformes se arremolinaban. Y ante la mirada atónita de todos los orcos presentes, aquellos que se encontraban en el interior de la mortal miasma morada desaparecieron sin dejar rastro alguno, dejando tras de sí solamente un vacío de forma circular de unos 50 metros de diámetro. Todos, absolutamente todos en el interior, habían desaparecido. Mientras tanto, alejado de toda fuerza gravitatoria, las colosales naves de guerra seguían su cruento combate, pero lo que nadie esperaba, era de la inconcebible estrategia que los orcos usarían para derrotar a sus oponente. Almirante. Hemos perdido varias fragatas y muchos cruceros están inoperativos. Recibimos reportes que hay orcos destruyendo las naves desde el interior. Imposible. ¿Cómo? Ninguna navaurca se ha acercado lo suficiente. ¿Acaso? No puede ser.
Pero para confirmar sus temerosas dudas, el mariscal Werner la contactó estando en pleno combate. Almirante, ¿me recibe? Alto y claro, mariscal. ¿Cuál es la situación? Hay orcos asediando la nave. Miles de ellos. El sector de proa está infestado. Lo que m'atemia. Fueron los torpedors, mariscal? Los usaron como cápsulas de desembarco. Esto confirma los reportes. Estos orcos no son como los que hemos luchado antes. Mariscal, hemos perdido demasiadas naves. A este ritmo seremos superados en cuestión de horas. ¿Cuáles son sus órdenes? El mariscal Werner tomó unos segundos para pensarlo. La situación era crítica y el tiempo estaba en su contra. Recordaba las palabras del coronel Tyron y se arrepentía por no escuchar su opinión y ahora estaban pagando el precio. Retirar las tropas de Aten 3 tomaría tiempo, pero no podían dejar a los suyos rezagados. Debían permanecer firmes cueste lo que cueste. A pesar que el resto de los templarios negros luchaban valientemente junto a las milicias de las naves para eliminar a los orcos antes que estos causaran graves daños a la nave, Banner permaneció pensando en lo difícil de la situación. Pero su calma sería sacudida sin previo aviso, cuando un preocupado Astarte se acercaría a él con terribles noticias. Mariscal. ¿Qué ocurre, soldado? Nos llegaron informes de la superficie. El capellán Arded ha caído en combate.